Señor les bendiga en esta mañana y vamos a dar principio en la palabra del Señor. En Lucas capítulo 19, verso 10, es donde vamos a leer y en reverencia a la palabra del Señor nos vamos a poner de pie. Dice la palabra del Señor así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre Santo y Rey Celestial, en esta mañana le damos gracias por la oportunidad que nos da de escudriñar su palabra. Rogamos que nos use solamente como el instrumento que debemos de ser para honra y gloria suya, Señor, porque a usted le pertenece la honra y la gloria por los siglos de los siglos, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Paralelismo humano. Paralelismo humano es el título del sermón. Paralelismo humano. Paralelismo humano es algo parecido, algo que se parece. Paralelismo humano que se parece con el humano, con la persona. En cada historia, en cada hecho de Jesús, narrado en los evangelios, encontramos un paralelismo muy parecido con nuestra vida. Me parece mucho todo lo que hizo Jesucristo en nuestra vida y con la misión del Hijo del Hombre. Jesús desembarca en la orilla del lago, al otro lado del mar, en la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, ¿qué es lo que encuentra en ella? Pues enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, un hombre atormentado por un ejército de demonios y a una población ocupada en sus tareas al margen de la ley. El hombre natural no puede por sí mismo desatarse de las ligaduras del diablo. Desde la caída en el Edén, no tiene reposo en desatender la ley impuesta por Dios. Jesús vino a la orilla para revertir esta situación. Por su gran compasión liberó a este pobre hombre de su prolongado problema. La muchedumbre de testigos de tan grande acto de amor no veía al hombre sanado, vestido y en su sano juicio, sino a su capital arruinado cuando vieron a sus cerdos muertos en la orilla del lago. Así el mundo rechaza al Señor y a todos los que son enviados por Jesús. ¿Qué contraste con el hombre sanado? ¿Cuánta necesidad tenía este hombre de estrechar a su Salvador? Los alumnos de Jesús fueron sus 12 discípulos, fueron testigos de la escena, pero no fueron protagonistas en la narración. Eran como los estudiantes de teología de nuestros días. Pero el Señor encuentra a un evangelista en este hombre, a quien le encargó una gran misión. Solo debía proclamar las verdades, cosas que el Señor había hecho con él. La población de los Gadarenos volvieron tristes, llorando por su capital, o sea, su dinero que se había perdido, al morir el grupo de marranos en el despeñadero. Pero el bienaventurado hombre sanado partió feliz en su misión. ¿Con quién te identificas tú? ¿Qué ha hecho el Señor para ti? Y ahí es donde tenemos que mirar, porque es muy parecido todo lo que el Señor hizo en aquellos tiempos con nosotros ahora. El parecido del ser humano con las verdades del Evangelio. ¿Cuál es el parecido del ser humano con las verdades del Evangelio? El parecido del ser humano con las verdades del Evangelio es que son como si se repitieran en nuestro tiempo. Gente poseída, gente materialista, gente hipócrita, gente dura de corazón, gente ignorante y con falta de fe, amadores de sí mismos antes que de Dios. Así es de que
tenemos que meditar en esto. Estamos en el mes de octubre, donde se celebra el mentado Halloween. El diablo trata de poseer a mucha gente. Y mucha gente está ahí ya comprando todas las cosas que necesita para celebrar esta fiesta. Primero, mire, encontramos que el parecido del ser humano con las verdades del Evangelio, encontramos que Jesús llegó, ¿verdad?, a la tierra de los Gadarenos y se encontró con un hombre poseído por el espíritu malo. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 5, Marcos, capítulo 5, verso del 1 al 3. Marcos, capítulo 5, versos del 1 al 3. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él, quien Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Ahora los sepulcros no era como ahora, no eran panteones así como ahora, eran cuevas, hacían cuevas. Ustedes ven cómo Jesucristo, la sepultura de Jesucristo es una cueva. Pues así era como ponían ellos sus sepulcros. Entonces, él tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Era una persona poseída completamente. Y viene al encuentro de Jesús. Fíjense, ¿quién viene primeramente al encuentro de Jesús? El diablo. Viene a tratar de evitar que Jesús llegue, ¿no? Había mucha gente en necesidad ahí con los Gadarenos, pero el diablo no quería que Jesús llegara. Segundo, encontramos que el parecido del ser humano con las verdades del Evangelio, que tenían su morada en los sepulcros, los cuales eran cuevas, no eran como los panteones, eso ya de hoy, lo repetimos. Hay un hombre también que quiere mostrar su poder, y es allí en Marcos capítulo 5, verso 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzadas los grillos, y nadie lo podía dominar. Así es que imagínense la fuerza que tenía, pero mostrando, ¿verdad?, que podía trozar los grillos, las cadenas, pues traía a todos los demonios ahí con él, ¿no? Traía a todos los demonios y está haciendo, mostrando que estaba muy fuerte. Como hoy en la vida hay mucha gente que trata de mostrar que es muy fuerte y que levanta pesas y que todo eso, ¿verdad? Así el endemoniado estaba haciendo esto ahí en el verso 4, el 5, y siempre de día y de noche, dice, andaba dando voces, o sea, gritos en las montañas, en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Imagínense la situación de este hombre, como loco, rompiendo las cadenas y golpeándose contra las piedras. Imagínense el sufrimiento de esta persona poseída. Imagínense nada más, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Ahí está el chamuco, ¿verdad?, poniéndose de rodillas ante el Señor, ¿verdad? Porque es uno más poderoso que el diablo. Y allí, así es de que debemos de ver cómo esta persona, ¿verdad?, que cuánto tendría ya poseída, cuántos años estaría enfermo de esa posesión, que ya vivía como si fuera algo natural. En tercer lugar, encontramos que el padecido del ser humano con las verdades del Evangelio eran muy peligrosas, y esta persona tenía atemorizada a mucha gente. Ya mucha gente le tenía miedo. Mire, Marcos capítulo 5, versos 7 al 9. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús,
Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no nos atormentes. Porque les decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Así es de que estamos viendo, ¿verdad? Cómo este hombre, y le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Una legión era de 6,000 soldados. Así es de que una legión traía 6,000 demonios en el cuerpo. Más échenle cómo andaba la persona, ¿verdad? Entonces, mire, vamos allí a Mateo capítulo 8, verso 28. Mateo 8, verso 28. Mateo capítulo 8, verso 28. Dice, cuando llegó a la orilla de la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera. Y mire lo que dice aquí, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Nadie se atrevía a pasar por allí. ¿Por qué? Porque le tenían mucho miedo, porque se les echaba encima, porque andaba ahí desnudo, completamente corriendo. Ahí las cuevas, esas eran su casa de él. En vez de ser sepultura, era su casa. Allí estaba encerrado. Y la gente mejor procuraba rodearlo, salir por otro lugar para no pasar por allí, porque sabían bien que les iba a salir el endemoniado allí. Así es de que una situación deplorable con esta persona, que estaba el demonio haciéndolo completamente pedazos, y estaba viviendo una vida de sufrimiento por tanto golpe que se daba en las piedras, porque lo ataban con cadena y las rompía. Así es de que pues era triste la vida como vivía esta persona allí, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede cuando la verdad del Evangelio llega al ser humano? Cuando la verdad del Evangelio llega a la vida del ser humano, lo que hace es que rechaza a Jesús y ruega por su bienestar, así como lo hicieron los malignos. Ahí lo que le dijeron a Jesús en Marcos capítulo 5, verso 10. Marcos 5, 10. Mire, Marcos capítulo 5, verso 10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaban rogando, había un ruego allí de los demonios que no los echara fuera de aquella región. ¿Por qué cree usted que no querían los enemigos, los diablos, que los echaran de aquella región? Porque tenían apoderada toda aquella gente. Toda aquella gente la tenían cautiva los demonios, y por eso no quería que los sacaran de allí, y Jesús los iba a sacar de allí. Pero ellos estaban allí, le están rogando a Jesús, no nos saques de aquí porque tenemos pues a toda esta gente aquí, ya es de nosotros. Se fija, es como dice, por eso cuando llegamos a hablar de la palabra del Señor no nos reciben, y no, pues no, aquí estamos ya. Aquí no queremos nada de Jesús. Cuando la verdad del Evangelio llega a la vida del ser humano, el enemigo busca la manera de hacer quedar mal a Jesús, como hicieron aquí estos demonios, que es el segundo ruego. Aquí hacen otro ruego. ¿Ve? Marcos capítulo 5, verso 11. Dice, estaba allí cerca del monte un gran hato, o sea, un grupo de marranos, de cerdos, paseando, y le rogaron, ahí está, le rogaron, dice, todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Dice cómo es diablo el diablo, por eso es diablo. Eran 2,000 marranos. Imagínense cuánto costaba un marrano en aquellos tiempos.
2,000 marranos y dijeron, bueno, pues que nos echen los marranos, y cuando los marranos se mueran, lo vamos a poner en mal con la gente para que vean cómo es injusto, ¿verdad? Y allí le dicen eso a Jesús, ¿verdad? Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ello. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. ¿Ustedes creen que quedaron muy a gusto los dueños? ¿Cuánto creen que perdieron de dinero? Y ahí van, con el chisme a la gente. Miren lo que hizo, nomás a eso vino. Todo nuestro capital que teníamos en esos marranos se perdió, por culpa de él. Y le empiezan a echar a Jesús, a ponerlo en mal, porque eso es lo que ha hecho el diablo, siempre poniéndolo en mal. Así es de que es triste ver mucha gente que también dice, no, desde que voy a la iglesia he perdido todo, perdí trabajo, ya no tengo esto, ya no tengo lo otro, y no me completo con el dinero. ¿Por qué? Porque pues por culpa de Jesús, que no me rinde, ¿verdad? O X, empiezan a renegar, y no debemos hacer eso, porque tenemos que saber que el Señor nos bendice de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, cuando la verdad del Evangelio llega a la vida del ser humano, el hombre ama más sus posesiones que a Dios. Veamos el tercer ruego. Aquí vamos a ver el tercer ruego. Marcos capítulo 5, verso 14 al 19. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad. Ahí llegaron con el chisme. Y en los campos, o sea, a los que se encontraban les decían, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. La gente luego dice, vamos a ver qué fue lo que pasó. Vienen a Jesús y ven que había sido, al que había sido atormentado el demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Oiga, en vez de estar contentos de que ahora estaban viendo a aquella persona que había sufrido sano, ya vestido con ropa y sentado ahí a los pies de Jesús, y en vez de estar contentos, les da coraje, les da miedo, pero no miedo de otra cosa, sino miedo de que perder ellos también lo que tenían, también ellos lo que tenían. Allí, y verso 16, y les contaron lo que habían visto, cómo había acontecido el que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Allí vemos cómo fue más importante lo de los cerdos que lo del joven, el hombre sanado y comenzaron a rogarle. El otro ruego, ya son 3 ruegos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus lugares, de su comunidad, que se fuera de allí, sus contornos, de todos esos lugares. No te queremos aquí, no te queremos, porque mira nada más estas personas, todo lo que perdieron por tu culpa. En vez de estar contentos porque estaban viendo a ese endemoniado ya sano completamente, ¿verdad?, en su juicio, les interesó más sus propiedades, les interesó más lo que ellos tenían que tener a Jesucristo en sus vidas. Y así, por eso se parece la historia de aquel tiempo al tiempo de nosotros, porque todavía hay mucha gente, ¿verdad?, que prefiere mejor sus propiedades que acercarse a Cristo. No, ¿cómo me voy a acercar y luego después tengo que dar diezmo y todo eso? Prefieren mejor
evitarse darle al Señor sin saber que el Señor les va a bendecir mucho más. Así es de que más Jesús no le permitió en el 18, y al entrar en la barca, el que estaba endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Qué es lo que hace una persona cuando Jesús lo salva? Él quería estar con Jesús. Dice: yo quiero estar con mi Cristo porque Él me salvó, Él me quitó esa legión de demonios, que eran 6,000 demonios que lo traían, que ya lo habían hecho, pues al pobre, ya cómo estaría, imagínate tanto golpe que se había dado en su cara, su cabeza, sus piernas, sus manos, golpear las rocas, las manos todas, y ahora completamente sano. Dice: déjame irme contigo, quiero seguirte, Señor. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Platícale, tú vas a ser un misionero aquí te voy a dejar para que tú trabajes con la gente. Y allí él iba a empezar, pero ¿con quién iba a empezar primero? Con la familia. Dijo Jesús: me seréis testigos desde ¿qué? Hechos capítulo 1 verso 8, ¿qué dice ahí? Primeramente tiene que ser en la casa, luego al que sigue y luego a los otros. Y allí era lo que iba a hacer él, primeramente con la familia. Que vean ahora aquel endemoniado que ahora estaba sano, su familia. Que se dieran cuenta que hay un Dios, hay un Salvador. Así es de que fue lo que pasó con esa persona. Hay muchas personas que salen de la cárcel, se entregan al Señor y ahora les sirven a Cristo. Les sirven a Cristo como misioneros. No sé si ustedes han visto a veces gente que se la encuentra uno en la calle y dice: oiga, ¿sabe qué? Dice: quisiera que, si me quiere ayudar, mire, le voy a dar yo estaba en la cárcel, le dan Victoria en Cristo, se llama. No sé si lo han encontrado, les dan un boletín para que lo lea. Y andan en la calle hablándole a la gente porque ellos fueron prisioneros. El diablo los tenía encerrados también. Y salen y salen a predicar, salen a dar testimonio. Así es de que por eso debemos de pensar nosotros: hoy es un mes peor de todos los meses, porque es donde trabaja más el diablo. Siempre está trabajando, pero hoy, este mes, es uno peor que los otros. ¿Qué hacer para que mi vida sea cambiada por el Evangelio de Jesucristo? Una de las primeras cosas que tenemos que hacer para que nuestra vida sea cambiada por el Evangelio de Cristo es sentir el amor por Dios, temor de Dios, respeto. Santiago capítulo 2, verso 19. Santiago capítulo 2, verso 19. Verso 19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Qué dice? También los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué? Porque ya Dios ya les tiene el lugar del infierno para ellos. El lugar del infierno para ellos. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Por eso debemos, si los demonios tiemblan, imagínense, tenemos que tener temor, respeto a Dios, decir: aquí no van a entrar ningún demonio en este mes, ni en el otro, ni el que sigue. Aquí alabamos a Cristo. Él es nuestro único Dios y Salvador, nadie más. La segunda cosa que tenemos que hacer para que nuestra vida sea cambiada por el Evangelio
es hacer lo que hizo Nabucodonosor. ¿Sí se acuerdan cómo el Señor le dijo que le iban a crecer las uñas, el pelo, iba a andar como un animal? Vamos a ver Daniel, capítulo 4, el Evangelio. Daniel, el libro de Daniel, Ezequiel, Daniel, Daniel, capítulo 4, dispense, verso 34. Daniel, capítulo 4, verso 34 al 37. Dice la palabra del Señor: mas al fin del tiempo, yo, dice Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón, dice, me fue de vuelta. Ahora ya estaba en mis cabales, ya el Señor me devolvió mi razón. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es siempre eterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué estás haciendo? No. En el mismo tiempo, dice, mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi trono, y la mayor grandeza grandeza me fue añadida, dice. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Qué tal? Ahora sí, el rey tuvo que, y qué tremendo, ¿no? Que el Señor diga: te voy a hacer esto, a ver si así reconoces. Lo hizo andar como animal el Señor. Digo: vas a comer zacate, te van a crecer las uñas, te va a crecer el pelo, vas a andar a gatas, porque no haces caso, le dijo el Señor. Pero ahí está, dice: ahora sé que ese Dios es grande y poderoso, y no hay otro como Él. Por eso tenemos que agradecerle al Señor que tiene paciencia con nosotros, porque Él podía decir: quiero que se haga una bola de animales todos, pero no. Él es misericordioso y tiene amor por nosotros. Como dice el Salmo 8 en la mañana, un hermano dice: ¿quién es el hombre para que le visites? Lo coronaste de gloria y de honra. No somos nadie, pero el Señor nos ha dado valor, y todavía así no le queremos hacer caso. La tercera cosa que tenemos que hacer para que nuestra vida sea cambiada por el Evangelio es hacer lo que hizo Zaqueo, quien encontró su salvación en Cristo, no en las cosas materiales. Su salvación la encontró en Cristo. Lucas 19. Lucas 19. Lucas capítulo 19, verso 8 y 9. Lucas 19, verso 8 y 9. Entonces Zaqueo, que era un chaparrito, así como, no voy a decir nombres. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa,
por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre, verso 10, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Se fija? Zaqueo era un publicano que cobraba los impuestos. Y pues claro, tenía mucho dinero de lo que había rasguñado. Pero allí él ya no le importó el dinero. Dijo, ahora me importa Cristo. Digo, y yo le voy a devolver, yo sé, a la gente que le robé, le voy a devolver cuadruplicado, no, ¿cuánto dinero no tendría ya? Que 4 veces le iba a devolver lo que le quitó. Porque las cosas materiales no salvan. El que salva es Jesucristo. Pongámonos de pie. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, agradecido, Señor, por sus bondades, porque sabemos que es un Dios grande y poderoso. ¿Qué razón tenía Nabucodonosor al orar y al decir todo lo que él sentía en su corazón, todo su agradecimiento, al hacernos ver que tenemos un Dios que debemos de cuidar, que debemos de anunciar, un Dios que no nos merecemos, pero que Él tiene compasión por nosotros porque somos ignorantes, y nos da la oportunidad de que cada día aprendamos más de su palabra. Padre Santo, que su gracia siga con nosotros y su Santo Espíritu cada día mostrándonos la belleza de su palabra, Padre. Esté con nosotros y nuestras familias y con todos aquellos que están lejos, Padre, que usted les bendiga grandemente y que en todo momento su palabra more en nuestros corazones. Señor, rogamos por la gente que va a ser engañada por el diablo en este mes. Padre Santo, que usted no permita que el enemigo siga haciendo tanta maldad, Señor. Rogamos por familias que tratan de separarse, Señor, que usted las toque, Señor, toque sus corazones, Padre. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Señor les bendiga.